Radio Libro Alegre presenta historias bacanes y pulentas. Busca un espacio cómodo y disfruta el cuento Vitelo raya un auto, de Kim Fuchs Åkesson y Nils Bob Bochesen. Lectura dramatizada por Irina Gallardo y Joaquín Olave. El niño, al que llaman Vitelo, vivía en una casa apareada junto al troncal. No vivía solo, vivía ahí con mamá. Vivían tan cerca del troncal que siempre había bulla de autos que pasaban en una dirección en otra. Y así había sido siempre, por lo menos desde que Vitelo recordaba. Hay bastante bulla con estos autos, decía mamá, pero es bueno que sea excéntrico. Cuando sea grande voy a tener un auto de carreras rojo y voy a andar disparado como un loco, decía Vitelo. Ay, ya aprenderás y madurarás, decía mamá. Aprenderé y seré más sabio y más rico y quizás futbolista profesional, decía Vitelo. El niño al que llamaban Vitelo se llamaba Vitelo porque mamá había vivido 2 meses en Italia cuando era joven y posiblemente también muy hermosa. Me deberías haber visto en Italia, decía, especialmente cuando había tomado una copa de vino o 2 copas de vino. Ay, ay, ay. Y cuando había tomado 3 copas de vino, cantaba una canción de amor en italiano y lloraba. Y se sonaba la nariz en la servilleta. E iba a empezar a adelgazar el lunes. Mamá y Vitelo tenían un auto completamente nuevo. Casi completamente nuevo. Era más mamá la que lo tenía. Y tenía mucho miedo de que la chapa se rayara. Es que era un Audi. Y estaba normalmente luciéndose en la entrada. ¡Cuidado!, gritaba mamá cuando Vitelo se acercaba al auto con un balón o un palo. ¡No rayar la chapa! Tengo cuidado, decía Vitelo. También lo decía cuando no era del todo cierto. Es muy importante que no se raye la chapa, decía mamá. ¿Y por qué?, preguntaba Vitelo, quien pensaba que muchas cosas estaban rayadas sin que tuviera mayor importancia. Eres demasiado chico y demasiado tonto para entender eso, dijo mamá tocándose el pelo. Pero no se me ocurre que haya nada más importante en este momento. Por la mierda, tengo cuidado, volvió a mentir Vitelo. No decir garabatos, dijo mamá. Pero entonces pasó. Ocurrió un accidente. Vitelo estaba jugando un juego bastante bueno que consistía en golpear una pelota con poco aire y un rastrillo pequeño roto que había encontrado en el cobertizo. Golpeaba la pelota rodaba y volvía a golpearla. Y obviamente la pelota rodó y se detuvo junto al auto. Obviamente el auto estaba estacionado en la entrada de la casa pareada. Vitelo tenía que golpear la pelota igual, aunque estuviese en el lugar difícil. Así era el juego, y por primera vez no le achuntó a la pelota, se le fue y golpeó otra cosa, el auto. Golpeó el auto y la chapa e hizo un largo rayón en el guardabarros. Vitelo se quedó un largo rato mirando el rayón. Luego escuchó a mamá en la casa pareada. Cantaba una canción de la radio a todo pulmón. Mejor desaparezco, pensó Vitelo. Se escondió en el cobertizo por mucho rato. Entonces escuchó a mamá gritar. Gritó, ¡Vitelo!, enojada. Vitelo pensó que le iba a caer arresto domiciliario largo. Eso ya le había pasado. Eso significaba que tenía que quedarse adentro de la casa pareada, que no lo iban a dejar salir aunque el sol brillase. Por ejemplo, había estado 3 días con arresto domiciliario una vez cuando vació el monedero de mamá para comprarse un caballo, pero no le había alcanzado ni para comprar un mini caballito.
¡Vitelo! Le parecía que mamá estaba un poco más cerca. No se atrevió a quedarse en el cobertizo. El cobertizo era el primer lugar donde mamá lo iba a buscar. Y lo encontraría ahí. Vitelo se escurrió del cobertizo y se deslizó a lo largo del seto, detrás de los arbustos. Si lo que sucedió con la chapa no hubiese pasado, habría sido un juego divertido, un poco como indios vaqueros. Entonces se escondió detrás de los arbustos, grande. Mamá gritó varias veces, realmente enojada. Ay, Vitelo se escondió, se pegó a la tierra y se escondió, y se escondió. Quizás no sería suficiente con arresto domiciliario. Quizás le darían una palmada fuerte en el poto si le encontraba. Una vez le había llegado una palmada chica porque le había usado la crema de cara de mamá para resbalarse en las baldosas de la entrada. Después mamá había dicho que a nadie le hacía daño una pequeña palmada en el poto. Pero esa palmada en el poto dolió. De eso se acordaba perfectamente Vitelo. Ahora le iba a llegar una palmada grande porque no había nada más importante en el mundo que esa chapa. Al final no se atrevió a seguir detrás del arbusto. Mamá lo encontraría ahí también. Mamá era capaz de buscar y buscar cuando algo le importaba. Seguía gritando su nombre en la casa, en el jardín, detrás de la casa. Al principio sonaba realmente enojada, ahora sonaba más enojada. El niño que llaman Vitelo se fue de puntillas al portón del jardín, llegó a la calle y salió corriendo. Vitelo caminó sin rumbo por unas horas. Fue al centro y miró las tiendas. Normalmente le gustaba mirar, pero hoy nada le interesaba. Miró las tiendas de juguete con los juguetes en la vitrina. Miró las pastelerías con los pasteles en la vitrina. Y miró la dulcería con los dulces en la vitrina. Pensó, quizás no va a ser solo una palmada en el poto. Quizás me van a mandar a un hogar. Vitelo había oído hablar de hogares de menores, de niños que vivían ahí sin su papá y mamá. Les daban comida helada y montones de palmada en el poto y montones de arrestos domiciliarios. Si realmente no había nada más importante en el mundo que la chapa, estaba claro que terminaría ahí, hora tras hora. Vitelo estuvo sentado en un banco en el centro sintiéndose pena de sí mismo. Al final Vitelo pensó que era mejor volver a casa donde le darían arresto domiciliario, una palmada en el poto y lo enviarían a un hogar. Mamá estaba sentada en el sofá, con la cara blanca. Saltó y pegó un grito. Primero chilló su nombre y después aulló. ¿Dónde has estado? Mándame a un hogar ahora mismo, dijo Vitelo. Pero mamá lo abrazó y lo besó hasta dejarle la cara totalmente mojada. Estaba por llamar a la policía. ¿Entonces también voy a ir a la cárcel?, preguntó Vitelo. Pensé que te habías perdido, aullaba mamá. Pensé que un hombre malo te había llevado. Pensé una cosa y otra y una tercera cosa. Tranquila, dijo Vitelo. Y él también se calmó. ¿Hay algo de comer? Tengo un hambre de lobo. ¿Comer? ¿Tú? ¿Un niño malo que ha rayado el auto? Ahora mamá le tiró de la oreja a Vitelo y lo arrastró todo el camino a su pieza. Te vas directo a la cama sin cenar. Bueno, dijo Vitelo. Estaba muy cansado. Más rato mamá entró a la pieza de Vitelo. Venía con un plato, con un pan con salame. Alguna otra cosa tendrás que comer, dijo con cara de ajo. Súper, dijo Vitelo y se sentó en la cama. Realmente estaba muy asustada. Pensé que te había pasado algo, chiquillo de porquería, dijo mamá mientras Vitelo se comía el pan. Entonces, ¿hay algo en el mundo que es más importante que rayar el auto?, dijo Vitelo. No, mucho en realidad no, dijo mamá. No, solo yo, dijo Vitelo. Ahora no te vayas a creer el hoyo del Quique,
dijo mamá, mirando con cara de cansada al niño que llamaban Vitelo mientras daba el último mordisco a su pan con salame, con la esperanza de que hubiera algo exquisito de postre. Fin. ¿Alguna vez has hecho algo que te haya angustiado tanto como a Vitelo? Y eso ha sido todo por hoy. Los esperamos con una nueva historia la próxima semana en Radio Libro Alegre, la radio de las historias bacanes y pulentas.